Bueno, para explicar la matriz asociada a una transformación lineal respecto de dos bases diferentes, primero, imagínate este gráfico, ¿sí? Tenemos una transformación lineal que sabemos que está definida porque la matriz A multiplicada por un vector de este espacio, que son las matrices de n por 1, ¿sí? Es la matriz de coordenadas de un vector. Resulta en, por supuesto, el transformado de este elemento, que es la matriz de coordenadas de ese vector, pero respecto a otra base, ¿sí? Estamos en el mismo espacio. Es una matriz de una transformación lineal que va de un espacio matrices n por 1 a el mismo espacio matrices n por 1. En este espacio, esta matriz de coordenadas del vector x puede estar respecto a infinitas bases. Puede ser la canónica o puede ser cualquiera de las infinitas bases que generan a este espacio. Y de este otro lado también. Entonces vamos a determinar una base, por ejemplo, alfa, ahí está la base alfa. Entonces A es la matriz asociada a esta transformación lineal respecto a la base alfa, ¿sí? Ahora bien, podemos tener otras bases en este espacio. Podríamos tener otra base, por ejemplo, la base beta, ¿sí? Y queremos averiguar qué matriz es la que transforma esta misma transformación lineal, pero no respecto a la base alfa, sino respecto a otra base, cualquiera. Tenemos entonces que B es la matriz asociada a la misma transformación lineal, pero ahora respecto a la base beta, ¿sí? Tomo las coordenadas de un vector x en base beta y al multiplicar la matriz B por esa matriz de coordenadas resulta en la matriz de coordenadas del transformado también en base beta. Ahora lo que queremos averiguar es qué relación tienen A y B, o cómo encontrar B partiendo de A, conociendo las bases, ¿sí? A y B son las matrices asociadas a la transformación lineal respecto a dos bases distintas. Nosotros sabemos que para pasar de base alfa a base beta, por ejemplo, tomamos el vector de coordenadas de un vector en base beta, multiplicamos la matriz P por ese vector y obtenemos la matriz de coordenadas del mismo vector pero en base alfa. Lo mismo para pasar de base alfa a base beta, pero tenemos que multiplicar P a la menos 1. Multiplicamos P a la menos 1 por la matriz de coordenadas del vector en base alfa y obtenemos la matriz de coordenadas del mismo vector en base beta. Como todo esto es un mismo espacio, matriz de n por 1, y esto es el mismo espacio y tenemos las mismas bases, se van a cumplir que estas mismas matrices son las que vamos a usar de este otro lado para poder pasar entre los transformados de base alfa a base beta. Ahora bien, ¿cómo podemos encontrar B partiendo de A y conociendo, bueno, la base alfa y la base beta para poder formar las matrices P y encontrando la inversa de P a la menos 1? Nosotros podemos tomar un vector, por ejemplo, un vector en base alfa, ¿sí? Y queremos llegar al transformado de ese vector en base alfa, pero sin pasar por la matriz A, haciéndolo por este camino, el camino largo. Nosotros sabemos que podemos multiplicar P a la menos 1 por esta matriz para obtener las coordenadas del mismo vector pero en base beta. Después multiplicamos B por esa matriz y obtenemos el transformado de ese vector en base beta. Y ahora podemos multiplicar P por esto que obtuvimos para encontrar el transformado de ese vector en base alfa. O sea, pasamos del vector a base beta, lo transformamos con la matriz B, que es la matriz asociada a la transformación respecto a la base beta, y después volvimos a pasar a base alfa una vez que ya lo habíamos transformado. Ahora fíjate esto. Si partimos del transformado de un vector en base beta, ¿sí? Sabemos que si multiplicamos la matriz de coordenadas de ese vector en base beta, multiplicamos B por esa matriz, llegamos al transformado del vector en base beta. Y también podemos mirarlo desde este lado. Podemos ver que si tomamos el transformado del vector en base alfa y multiplicamos la matriz P a la menos 1 por ese transformado, llegamos al transformado del mismo vector en base beta, ¿sí?
Son las dos cosas que he escrito acá. El transformado de un vector en base beta va a ser igual a b por la matriz del vector en base beta y también va a ser igual a p a la menos 1 por el transformado en base alfa. ¿Sí? Son dos formas de llegar al transformado del vector en base beta. Ahora bien, vamos por este lado. ¿Qué es el transformado del vector en base alfa? Y es tomar la matriz de coordenadas del vector en base alfa y multiplicar la matriz A por ella para llegar a ese resultado, que es lo que escribí acá. El transformado del vector en base alfa es igual a multiplicar la matriz A por la matriz de coordenadas de ese vector en base alfa. Y ahora, ¿cómo podemos llegar a la matriz de coordenadas del vector en base alfa partiendo de la matriz de coordenadas del vector en base beta? Y multiplicamos la matriz P por la matriz de coordenadas del vector en base beta y llegamos a la matriz de coordenadas del vector en base alfa, que es lo que he escrito acá. Ahora bien, si reemplazamos esto acá, esto acá, e igualamos estos dos términos porque estos dos términos son iguales, los dos hacen referencia al transformado del vector en base beta, llegamos a que b por la matriz de coordenadas de un vector en base beta, ¿sí?, es igual a p a la menos 1 por el transformado del vector en base alfa. Pero en vez de poner el transformado del vector en base alfa, vamos a reemplazar esto por la deducción que hicimos de esto, que es que este transformado del vector en base alfa es igual a la matriz A por la matriz de coordenadas del vector en base alfa, ¿sí? Lo que habíamos visto acá. Y vamos a reemplazar también la matriz de coordenadas del vector en base alfa por lo que vimos de que podemos tomar la matriz de coordenadas del vector en base beta y multiplicar la matriz P para llegar a eso. Reemplazamos y ¿a qué llegamos? Llegamos a esta expresión. A que B por la matriz de coordenadas de un vector en base beta va a ser igual a P a la menos 1 por A por P por la matriz de coordenadas del vector en base beta. Y de estos dos lados podemos simplificar, ¿sí? ¿Y a qué llegamos? Llegamos a esta expresión. A que B va a ser igual a P a la menos 1 por A por P, ¿sí? Y esto acordátelo porque esta es la definición de la matriz B, ¿sí? B va a ser una matriz semejante a la matriz A, ¿sí? Son dos matrices asociadas a la misma transformación lineal, pero respecto a diferentes bases. Después hay algunas propiedades que dicen que B es semejante a la matriz A y cumple estas propiedades. Mira, si B es igual a P a la menos 1 por A por P, se dice que A y B son matrices semejantes y van a ser cuadradas porque son matrices que están asociadas a una transformación lineal que va de un espacio al mismo espacio. Es decir, que las bases, ambas bases, van a tener el mismo número de elementos. Y como son bases, son conjuntos linealmente independientes. Es decir, que cuando armemos la matriz P, el determinante de la matriz P va a ser distinto a 0. Como va a ser distinto a 0, va a ser invertible. Por lo tanto, vamos a poder formar la matriz B, que va a ser P a la menos 1 por A por P. Si son semejantes, se cumplen estas cuatro propiedades. Los determinantes de ambas matrices van a ser iguales. La traza de ambas matrices, que la traza es la suma de los elementos de la diagonal principal, van a ser iguales. Si la matriz A es invertible, B también va a ser invertible. Y las inversas de ambas van a ser semejantes también. O sea, van a tener el mismo determinante y la misma traza. Y además, A y B van a tener los mismos valores propios. Lo mismo en el caso de las inversas si A es invertible. Van a tener los mismos valores propios. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se puede encontrar esta matriz B. Bueno, el enunciado es este. Nos dice que tenemos dos bases. La base alfa, que va a ser el conjunto formado por el vector menos 1, 3, 0, 0, 4, 0 y 0, 2, menos 1. Y la base beta, que es el conjunto formado por el vector 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0. ¿Sí? Son dos bases del espacio R3. Y nos dan la matriz A, que es esta, es la matriz asociada a la transformación lineal que va de R3 en R3 respecto a la base alfa. ¿Sí? Y nosotros tenemos que averiguar la matriz B respecto a la base beta. ¿Sí? La matriz B asociada a la misma transformación lineal, pero respecto a base beta. Bueno, primero
hagamos un esquema para ubicarnos de qué estamos hablando. Bueno, acá está el esquema bastante similar al que hice antes, donde tenemos la matriz A asociada a esta transformación lineal respecto a base alfa y la matriz B asociada a la transformación lineal respecto a la base beta. A esto nosotros le podríamos agregar una capa más donde agreguemos, por ejemplo, las bases canónicas. Bueno, ahí agregué las bases canónicas. Directamente ya no es la matriz de coordenadas de un vector en base alfa. Directamente el vector en base canónica, aplicándole la definición de la transformación, llegamos al transformado del vector. Todo en base canónica. ¿Cómo hacemos para pasar de la canónica a alfa? Y bueno, aplicamos la matriz alfa. Simplemente haciendo el sistema, expresando el vector como combinación lineal. Bueno, aplicando alfa llegamos a la matriz de este mismo vector en base alfa. Y aplicando la base beta llegamos a la matriz del vector en base beta. Lo mismo de este lado. Podemos pasar aplicando la base alfa entre la canónica y la alfa, entre la canónica y beta. Este sería el esquema completo de toda la situación. En este caso nosotros queremos averiguar B partiendo de saber A y saber las bases alfa y beta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la matriz P, que es la matriz de cambio de base de beta a alfa. Para eso, expresamos los vectores de beta como combinación lineal de los vectores de alfa. Lo primero que vamos a encontrar es la matriz de coordenadas del vector 1, 1, 1 en base alfa, que es el primer vector de la base beta. Entonces expresamos a ese vector como combinación lineal de los tres vectores de la base alfa. Haciendo acá la distributiva, obtenemos este sistema. Es un sistema que ya está escalonado. K1 vale 1, menos K3 vale 1, así que K3 vale menos 1. Y reemplazamos K1 y K3 en esta ecuación de acá para despejar K2. Y esta es la matriz de coordenadas. 1, 3 medios, menos 1. Esta matriz de coordenadas va a ser la primera columna de nuestra matriz P. El segundo vector, no hace falta hacer toda la combinación lineal porque vamos a terminar obteniendo el mismo sistema, solamente que en vez de estar igualado a 1, 1, 1, va a estar igualado a 1, 1, 0, ¿sí? Que son las componentes de este segundo vector. Y obtenemos esta matriz que va a ser la segunda columna de la matriz P. Finalmente, el último vector, que es 1, 0, 0, obtenemos el mismo sistema porque es la misma combinación lineal de los mismos tres vectores de alfa, pero igualado a 1, 0, 0 los elementos de este vector. Y obtenemos esta matriz, que es la tercera columna de la matriz P. Finalmente esta es la matriz P, cuyas columnas son las matrices de coordenadas de cada vector de la base beta como combinación lineal de los vectores de alfa. O sea, las columnas de la matriz P son las matrices de coordenadas de los vectores de beta en base alfa, ¿sí? Ahora, esta matriz P es la matriz que pasa de base beta a base alfa. Ahora, para encontrar la matriz P a la menos 1, que pasa de base alfa a base beta, podemos hacer dos cosas. O podemos expresar cada vector de alfa como combinación lineal de los vectores de beta y hacerlo de esta forma, pero para no hacerlo tan largo, podemos directamente buscarle la inversa a P, porque si P es la matriz que pasa de beta a alfa, P a la menos 1 va a ser la matriz que pase de alfa a beta. Así que directamente podemos encontrar la inversa de esta matriz. Una forma de sacar la matriz inversa es la matriz cofactora, es decir, la matriz cuyos elementos son los cofactores de cada uno de los elementos, transpuesta sobre el determinante de la matriz. Para calcular la matriz cofactora lo que tenemos que hacer es calcular los cofactores de cada uno de los elementos. El cofactor va a ser menos 1, por ejemplo, el cofactor del primer elemento es menos 1 elevado al número de fila más el número de columna. En este caso es menos 1 elevado a la 1 más 1, porque estamos en fila 1, columna 1. Por el determinante, si eliminamos esta fila y esta columna, la fila y la columna que contienen al elemento, calculamos el determinante de lo que queda. Es decir, va a quedar menos 1 a la 1 más 1, es decir, menos 1 al cuadrado, por el determinante de este cuadradito de acá. 1, 0, 3 cuartos 0. Entonces hacemos 1 por 0, menos 3 cuartos por 0, nos queda 0. Para el elemento 1, 2, lo que hacemos es menos 1 elevado a la 1 más 2. Porque es la fila 1, pero es la columna 2. Entonces queda menos 1 a la 3. Eliminando esta fila y eliminando esta columna, calculamos el determinante entre estos elementos. Es decir, 3 medios, 0, 3 cuartos, menos 1. 3 medios por 0, 0, menos 3 cuartos por menos 1 nos queda 3 cuartos positivo,
pero como tenemos menos 1 al cubo, es menos 1. Por 3 cuartos positivo nos queda menos 3 cuartos. Lo mismo con los demás elementos. Una forma fácil de ver esto es, por ejemplo, dibujando la matriz y poniéndole negativos a los elementos que no están en coordenadas pares, digamos, como el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, ni el 1, 3, porque 1 más 3 es 4, ni el 1, 3, porque todos los que sean pares, 3, 3, 3 más 1, 2 más 2, 1 más 3, 1 más 1, van a terminar teniendo el mismo signo. En cambio, los que están en las coordenadas que la suma del número de filas más el número de columnas es impar, va a cambiar el signo. Por eso se le puede poner los negativos directamente a estos 4 elementos y calcular los cofactores de cada uno, tachando la fila y la columna que contienen al elemento. Para calcular este elemento, tachamos esta fila, esta columna y calculamos este determinante y ese es el número que va acá. Para este, tachamos esta columna y esta fila, calculamos el determinante entre estos 4 elementos y ese es el número que va a ir ahí con el signo cambiado. Y así con todos los demás. Calculamos todos estos elementos y armamos la matriz cofactora. Esta es la matriz cofactora. Ahora tenemos que transponerla y dividirla por el determinante. Armamos la matriz P cofactora poniendo cada cofactor en su lugar y la transponemos, haciendo todas las columnas filas. Ahora, para encontrar la inversa, tenemos que dividir esta matriz por el determinante de la matriz P. Encontramos el determinante de P con la regla de Sarro. Entonces, para encontrar la matriz inversa, lo que tenemos que hacer es dividir esta matriz por un cuarto o multiplicar por 4 cada elemento de esta matriz para obtener la matriz inversa. Esta inversa de P va a ser la matriz que nos va a pasar de la base alfa a la base beta. Ahora, teniendo P a la menos 1 y teniendo A, podemos calcular B como P a la menos 1 por A por P. Entonces B, la matriz semejante a A, asociada a la transformación lineal, pero respecto a la base beta, es igual a P a la menos 1 por A por P. Entonces P a la menos 1 por A por P. Haciendo el producto de matrices llegamos a esta matriz. Esta matriz B, semejante a la matriz A, es la matriz asociada a la transformación lineal respecto de la base beta. Podemos corroborar que es semejante a A por las propiedades de las matrices semejantes. Y después podemos corroborar que realmente es la matriz asociada a la transformación respecto a la base beta, encontrando la imagen de un vector cualquiera, ya sea multiplicando por la matriz A o por el otro camino, que es cambiando de base usando la matriz B. Sabemos que si dos matrices son semejantes, primero el determinante es el mismo. En este caso el determinante de A es 48, que coincide con el determinante de B. La traza, que es la suma de los elementos de la diagonal principal, en este caso es 0 más 3 más 0, que es 3. Y 6 menos 11 más 8 también es 3. Además, podemos hacer la inversa de A, la inversa de B y corroborar que también sus determinantes y trazas coinciden. Y finalmente, que no lo vamos a verificar ahora, pero A y B tienen los mismos valores propios. De esta manera queda verificado que A y B son matrices semejantes. Ahora queda corroborar que B realmente es una matriz asociada a la misma transformación lineal a la que está asociada A respecto a la base alfa, pero respecto a la base beta. Y lo vamos a verificar de la siguiente forma. Supongamos que nos dan este vector, cuya matriz de coordenadas en base beta es 3 menos 4, 3. Y queremos averiguar el transformado en base beta. Volviendo al gráfico, podemos ver que hay dos maneras de calcularlo. Partimos de acá. Podemos multiplicar B por esa matriz para llegar al transformado. Esa sería la manera directa. Haciendo el producto de las dos matrices, llegamos a esta matriz, 11 menos 30,25, 4. Por la forma directa, llegamos a que la matriz de coordenadas respecto a la base beta del transformado del vector es esta. Ahora, volviendo de nuevo al gráfico, podemos ver que podemos pasar de esta matriz en base beta a una matriz en base alfa. Usar la matriz A para encontrar el transformado en base alfa y volver de nuevo con la matriz de cambio de base para encontrar matriz de coordenadas del vector imagen, pero respecto a base beta. Entonces deberíamos plantear este cambio de base usando la matriz A. Entonces el segundo camino quedaría planteado como: la matriz de coordenadas del vector en base alfa va a ser P por la matriz de coordenadas del vector en base beta. Planteamos esto y obtenemos que esta es la matriz de coordenadas del vector en base alfa. 2, 2,75 menos 3. Para encontrar el transformado en base alfa, multiplicamos a A por esta matriz. Nos termina dando menos 15,25, menos 10,75, menos 11. Y para volver a pasar a base beta, el transformado en base beta va a ser P a la menos 1 multiplicado por la matriz de coordenadas del transformado en base alfa. Planteamos esto y obtenemos la misma matriz que acá, porque en ambos casos hemos calculado la matriz de coordenadas en base beta del transformado de X y coinciden. De esta manera queda verificado que B es la matriz asociada a la transformación lineal pero respecto a base beta. Te recomiendo que trates de hacer el ejercicio para ver si llegas al mismo resultado.